fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Hoy vamos a hablar de el gran llamado, este gran llamado que se hace a sí misma la ciudadanía para marchar y defender el INE, para marchar y protestar por la iniciativa de reforma política, de reforma electoral que pretende el señor que vive en el Palacio Virreinal y defender la democracia. Precisamente para acompañarnos a usted y a mí en este programa con sus conocimientos sobre este tema en particular, tengo el privilegio de contar con la presencia de María Marván Laborde. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fue consejera electoral del IFE. Bienvenida como siempre, María Marván. Gracias. Muchísimas gracias. Qué placer, Maite. Muchas gracias por la invitación. Qué placer estar con Marco Baños en la misma mesa. Y también, como adelantaba María Marván Laborde, ya habrá visto usted el súper, está con nosotros Marco Baños. Él es catedrático de la Universidad Panamericana y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y también fue consejero del IFE-INE, un hombre que además se prestó siempre a participar en todo tipo de entrevistas para aclararnos dudas en relación con lo que sucedía en el IFE, para aclararnos de qué se trataba el proceso electoral en cada una de las ocasiones en que tuvimos que darle a conocer a usted información de uno. Gracias, Marco Baños. Muchas gracias, Maite. Le agradezco mucho, sabe la profunda admiración que le tengo a su trabajo periodístico y a usted en lo personal, y el enorme respeto y admiración profesional a mi excompañera consejera María Marván. María, qué gusto también. Bueno, ayer vimos una gran marcha, una marcha, el domingo en el que la ciudadanía se convocó a sí misma para participar y mostrar su malestar por la iniciativa que presentó el señor del Palacio Virreinal para modificar la ley electoral y afectar precisamente la autonomía del Instituto Nacional Electoral y atentar contra la democracia como la habíamos concebido los ciudadanos, sobre todo los que tenemos cierta edad y que vivimos en carne propia lo que eran precisamente estos procesos electorales cuando estaban en manos del gobierno y cuando pasaron a manos de un consejo ciudadano, de una institución electoral ciudadana, en la que eran precisamente los ciudadanos los que contaban los votos, los que verificaban que hubiera estado todo en orden con la asesoría del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal Electoral en su momento. Se nos ha criticado mucho a todos aquellos que estamos en contra de esta reforma, de que no la conocemos. Es muy probable que no la conozcamos bien, porque además se nos dificulta mucho el lenguaje de las iniciativas. A mí esto de los gerundios verdaderamente me cuesta mucho trabajo. Y yo quiero pedirles tanto a María Marván como a Marco Antonio Baños que nos expliquen en términos generales qué contiene esta propuesta y por qué generó tanta suspicacia y, más allá, malestar entre los ciudadanos. María Marván, por favor, si es tan gentil. Muchísimas gracias, Maite. Mira, no es que haya generado suspicacia, es que efectivamente es una iniciativa de ley que atenta en contra de la columna vertebral del INE. Cuando el presidente dice que va a seguir habiendo una institución electoral, bueno, tiene que seguir habiendo elecciones. El problema es que hoy tenemos una institución electoral en el que los consejeros se escogen por el voto de 2/3 partes del Congreso, con la concurrencia
de por lo menos 2 o 3 fuerzas políticas desde desde 96, bueno, en realidad desde 90 hasta ahora, siempre se ha tenido la cabeza electoral, se ha escogido por acuerdo entre todas las fuerzas políticas, no nada más por quien está en el poder. Lo que ahora se propone es escogerlos, o más bien elegirlos, a través del voto popular, en donde tendríamos que votar por entre 30 candidatos para sacar 7, pero 10 candidatos los propondría el Poder Ejecutivo, 10 el Poder Legislativo, 10 el Poder Judicial. Podemos pensar que en la situación en la que estamos, por lo menos 20 de ellos serían propuestos por Morena o el presidente a través de Morena. Ahora, no solo eso es en sí mismo grave, todavía más grave es que pensemos que un consejero electoral puede hacer propaganda y puede prometernos a través de una campaña algo que vaya más allá de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Desde luego, tanto el exconsejero Baños como yo puedo hablar por él, habiendo estado en el instituto, ahora además él hablará. Claro que estamos de acuerdo en que en una democracia se eligen muchos puestos de representación popular a través del voto universal y secreto, pero no el de los consejeros electorales. Los consejeros electorales no son representantes de la voluntad popular. Los consejeros electorales son ciudadanos que deben de tener la capacidad de tomar decisiones imparciales, por más que su corazoncito lata por uno u otro partido, y a partir de la colegialidad se busca que ningún partido político, como ha sido desde 1990, en 94 en especial, que ningún partido político pueda realmente controlar al INE. Por eso es que salió el secretario de Gobernación. Cuando empezó el IFE, el secretario de Gobernación seguía siendo el presidente del partido. Hoy sabemos todos que a partir de 1996, ese primer IFE auténticamente autónomo, en donde ya no estaba metida la Secretaría de Gobernación, que presidió Goldenberg, realmente lo que tiene es esta autonomía de la autoridad. Y creo que esa es la preocupación de la gran mayoría de la gente que salió a marchar. Algo más, Marco Antonio Baños, algo más que valga la pena que conozcamos los ciudadanos que no estamos tan avisados en esto de leer las iniciativas de ley. Sí, bueno, primero coincido plenamente con todo lo que ha dicho María Marván. Me parece que también habría que decir, como un pequeño agregado, que la iniciativa respecto del INE está desapareciendo la estructura del servicio profesional electoral. ¿Qué significa eso? Que aunado a este modelo de representación política que propone López Obrador, donde se eliminarían los 300 diputados de mayoría relativa y por consecuencia la elección en los 300 distritos, pues ahí lo que él dice es que ya no sería necesaria toda la estructura permanente de la institución que actualmente revisa la geografía electoral, se encarga de ver permanentemente que haya lugares adecuados para la instalación de las mesas directivas de casilla, para realizar un conjunto amplio de diligencias en materia de fiscalización de los gastos de los partidos y de los candidatos, y un conjunto muy amplio de tareas, particularmente la entrega de la credencial de elector, que se hace a través de módulos que están instalados en cada una de estas oficinas de carácter distrital. Eso por un lado, y eso evidentemente es muy dañino para la institución, porque ese conjunto de funcionarios ha sido la principal garantía de eficacia operativa y técnica que ha tenido el Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, la iniciativa, de una manera
déjame usar este calificativo, soterrado, de una manera así como que si fuera, como al presidente le gusta el béisbol, una bola ensalivada, quitó de la redacción constitucional que al INE le correspondería la integración del padrón electoral, y esto ha generado una enorme suspicacia. ¿Por qué? Porque justamente cuando se dieron las elecciones del 88, el IFE nació como una institución que tenía que garantizar la deconstrucción de todas las prácticas del fraude electoral. Esa elección de Salinas, que fue muy, muy polémica, no se quería que se repitiera. Y entonces se empezó por entregarle a una institución autónoma como fue el IFE en ese momento la elaboración y la administración, la actualización permanente del padrón. Ahora le quieren quitar el padrón a la institución, llevársela a alguna instancia del gobierno federal, y eso genera pues una serie de dudas y de desconfianza respecto al manejo adecuado de la base de los ciudadanos, de las personas mayores de edad que podrían generar o realizar su derecho a voto para poder elegir a quienes ocupan los cargos de elección popular. Ahora, un detalle que también es muy importante y que creo que vale la pena mencionarlo, es que la iniciativa en efecto está modificando el sistema de la representación. Quita todas las diputaciones de mayoría relativa, pero en el fondo no está generando un esquema de representación proporcional pura, en mi opinión, porque está proponiendo que ahora se elijan solo 300 diputados en el ámbito de la República, y que se haga a través de una elección basada en listas que se registrarían por cada una de las entidades federativas. Depende el número de habitantes que tenga cada entidad federativa, pero sería más o menos como ahora están los distritos electorales distribuidos en el país. Pero el punto es que registras una lista, pero la iniciativa todavía no detalla primero si va a ser una lista cerrada o una lista abierta, es decir, si vamos a votar por todos los integrantes de la lista de un partido político o podemos combinar opciones con los demás partidos, ni tampoco establece un mecanismo de cómo se haría la distribución de las diputaciones de cada entidad federativa entre los partidos políticos. Eso, en mi opinión, estaría generando un esquema de sobrerepresentación del partido mayoritario y un esquema que anula prácticamente la pluralidad y la diversidad que está representada hoy día en los congresos locales y obviamente en el ámbito de las cámaras de diputados y de senadores. Y eso me parece a mí que es también un tema que debe ser revisado. La iniciativa también contiene ciertas reglas que topan y que disminuyen sensiblemente el tamaño de los congresos locales y, lo más grave, la representación en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque porque todos aquellos municipios, por ejemplo, que tengan 60,000 o menos habitantes, solo tendrán derecho a un regidor de representación proporcional. Es decir, el presidente municipal va a discutir prácticamente con él mismo, se va a parar frente a un espejo y va a discutir con él las decisiones del cabildo, y eso anula también esquemas de representación. Entonces, yo creo que ahí tenemos una serie de cuestiones con las que no estamos de acuerdo, pero subrayando mi punto también, estoy totalmente de acuerdo con María. Detrás de la iniciativa, en el fondo, hay una intencionalidad para controlar a la autoridad electoral, y por eso justamente el maestro José Woldenberg, que es un hombre icónico, es un hombre que por supuesto se ha ganado un peso específico y un lugar central en la vida electoral de este país y obviamente en la transición política mexicana, lo dijo con mucha precisión: no queremos regresar a un árbitro que esté controlado por el gobierno, y ese es nuestro punto central, tanto en lo que fue la expresión de la marcha, pero también en todas las deliberaciones que hemos tenido en múltiples ocasiones desde que el presidente el pasado 28 de abril presentó la iniciativa. Y ahora nos sorprende el señor del Palacio Virreinal con un plan B en el que hace unos planteamientos, al parecer, bastante disparatados, dado que quiere darle la vuelta a la Constitución, violando la Constitución, que no sería la primera vez que lo hiciera. A ver, lo que planteó hoy, diciendo que sin violar la Constitución va a disminuir el número de consejeros, hoy dijo él, eliminar la representación proporcional, cuando la iniciativa lo que elimina es la mayoría relativa, no la representación proporcional. Creo que ahí le metieron un gol y todavía no acaba de enterarse, porque en la mañanera
en la que presentó la iniciativa la primera vez, también hablaron de eliminar a la representación proporcional, cuando en realidad la iniciativa, como está redactada, elimina a la mayoría relativa. Y alguna otra cosa. Esas cosas que dijo hoy solo se pueden hacer con una reforma constitucional. Él puede pensar todo lo que quiera. Me dará mucho gusto que inclusive arme un equipo de asesores, y creo que todos le dirán que lo que pretende es cambiar la Constitución. Para cambiar la Constitución necesita 333 votos y no se puede cambiar las disposiciones constitucionales sin violar la Constitución. Entonces, lo que hoy dijo en la mañana es un imposible. Si nos dijera, quiero hacer algunas reformas legales, bueno, habría que ver qué es lo que quiere reformar. Para eso sí le alcanza. Pero para reformar el proceso de selección de consejeros, el número de consejeros y eliminar la representación proporcional, o lo hace a través de una reforma constitucional, o a lo mejor no nos ha dicho y va a derogar la Constitución completa. Esa sería pues una gran sorpresa, y a ver qué pasa en este país. Creo que no sería tan sencillo, pues. Sí, María lo dice muy bien. El artículo 41 de la Constitución dice con toda claridad que el Consejo General, que es el órgano más importante del INE, se integra por un consejero presidente o consejera presidenta ahora, y por supuesto por 10 consejeras y consejeros electorales. El número está claramente señalado en la Constitución, en consecuencia no puede disminuir el número. Luego después dice que duran 9 años en su encargo, no puede modificar si no es por reforma constitucional. Y por otro lado, hay todo un procedimiento que el propio 41 constitucional establece para la designación de los consejeros electorales. Entonces tampoco puede modificar el procedimiento para la designación de los consejeros. Y luego, en el caso concreto de las diputaciones de representación proporcional, que efectivamente lo que él está proponiendo es la desaparición de la mayoría relativa y no de la representación proporcional, pero bueno, trae efectivamente esa confusión, pues ahí también la Constitución es bien clara. Primero porque dice que la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados de mayoría y 200 de representación. ¿Cómo le va a hacer para cambiarle si no tiene reforma constitucional? Luego después nos dice claramente cómo se registran los candidatos en listas por circunscripción plurinominal, es decir, hay un método que está señalado en la Constitución para la elección de estos diputados y diputadas. Y por otro lado, también la propia Constitución nos dice cuál es el procedimiento para la asignación de las diputaciones después de que se han realizado las votaciones. Entonces, no se puede hacer por la vía de una reforma a las leyes secundarias. No puede reformar la ley JIPE, no la Ley General de Partidos para estos propósitos, tampoco la ley en materia de delitos electorales y menos la Ley General de medios de impugnación en materia electoral, que son las leyes electorales en rigor en el ámbito federal. Pero estoy totalmente de acuerdo, no hay ninguna de las propuestas de fondo a las que se ha referido el presidente que pudieran transitar sin una reforma constitucional. Y además, varios diputados, empezando por un señor Hamlet, que está como representante de Morena en el INE, representa al Poder Legislativo, pues ya dijo también él mismo que no se puede y que van a buscar otro tipo de modificaciones a la estructura y a las atribuciones del INE. Y creo que ahí tenemos lamentablemente un precedente que no nos ayuda mucho, que fue también terrible, que fue el cambio que se hizo a la ley electoral de la Ciudad de México para quitarle varias áreas al Instituto Electoral de la Ciudad de México y quitarle prácticamente su presupuesto. Entonces, sí creo que todavía nos falta un conjunto de acciones importantes para exigirle a los partidos que cumplan su cometido de respetar y de cuidar a las instituciones electorales. Más llama la atención el hecho de que muchas de las modificaciones que están, de los planteamientos que hacen la actual ley electoral, se hicieron a partir de propuestas de la oposición, es decir, de la izquierda, digamos, o de la presunta izquierda, que no es tal, del PRD en aquel entonces y de los partidos, sus partidos aliados. Y lo que hacían era precisamente poner todo en la Constitución
para que le fuera muy difícil a los malos cambiarla, ¿no? Porque nunca pensaron que llegarían al poder. No estaba dentro de sus planes. Entonces vamos a poner todo, que las constituciones, y corríjanme, son normativas, y esta es así como muy reglamentaria, ¿no? La han hecho como muy reglamentaria, ¿no? Y ahí se pone todo. Entonces ahora no pueden desfacer el entuerto que hicieron, ¿no? Afortunadamente, a ver, justamente la lógica de haberlo puesto en las constituciones, el artículo 41 tiene el honor o la preocupación de ser el artículo más largo de la Constitución. No es casual, es fundamental que las reglas con las que escogemos a nuestro presidente o presidenta y a los representantes frente al Congreso, diputadas, diputados, senadores, etcétera, exista un acuerdo de las fuerzas políticas. Y por eso es que están tan protegidas las reglas en el marco constitucional. Vaya, no solo no puede cambiar la forma de selección, no solo no pueden cambiar que la Cámara de Diputados tenga que votar por mayoría calificada los 4 consejeros que tienen que entrar a partir de abril. Está normado también cómo se forma el cuerpo que va a entrevistar a todos los candidatos a consejeros y cuál es la ruta que tienen que seguir en términos de pruebas. Y si no se ponen de acuerdo, cuáles son las previsiones hasta llegar a una rifa que haría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no entiendo si es rifa, pues ¿por qué se la dieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bien se la pudieron haber dado a los gritones de la lotería y daba igual si es rifa. Pero yo creo que les pareció como más formal, sí, claro, y muy republicano que fuera. Soy un poco irónica, Maite. No, pues, hay que serlo, porque si no se corta uno las venas, sí. Entonces, las leyes electorales, el fundamento de nuestro sistema de partidos y de nuestro sistema electoral está protegido por la Constitución, por la desconfianza que se han tenido históricamente los partidos entre ellos. Y lo único que podemos decir hoy es qué bueno que así sea. En una república laica voy a decir qué bueno, mi abuelita diría bendito sea Dios, mijita. Exactamente. Sí, efectivamente. Tenemos una norma, Maite, María, que nos dice en el 105 de la propia Constitución que las normas electorales tienen que estar publicadas cuando hay reformas o cuando hay cambios 90 días antes de que empiecen los procesos electorales. Esa norma protege justamente que tengamos un conocimiento pleno en función del principio de certeza de cuáles son las reglas del juego político electoral. Y mira que recientemente ocurrió una situación en el ejercicio de revocación del mandato, donde en pleno proceso, en pleno periodo prohibido, la mayoría parlamentaria de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aprobaron un decreto interpretativo del concepto de propaganda gubernamental. Y entonces dijeron que todo lo que digan los servidores públicos será permitido porque está amparado en función de lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Y bueno, también eso les dio pauta para estar en campaña permanente, no por la revocación, sino por la ratificación de López Obrador, y para estar en campaña en favor de los candidatos de Morena en las 6 elecciones locales que hubo este año. Ese decreto se aprobó contrariando el artículo 105 de la Constitución, y justamente el pasado 8 de noviembre, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia declaró inválido ese decreto, justamente porque las reglas del juego no se pueden modificar dentro de ese periodo prohibido, de esa veda legislativa, que son los 90 días previos al arranque de un proceso electoral. Pero Morena se ha venido especializando en querer estar permanentemente vulnerando las normas, a la Constitución, a las leyes electorales,
y pues no es un buen precedente, porque evidentemente de lo que se trata es de que haya respeto a las normas del juego político y sobre todo que haya equidad en la contienda. Entonces, aquí el punto central está en que todas las modificaciones que ellos están planteando sí necesitan una reforma constitucional, que por cierto, vamos a suponer en un caso extremo que se llegaran a dar, pues ya no aplicarían para el caso concreto de las elecciones locales del Estado de México en las partes conducentes ni de Coahuila, porque los procesos comiciales de estas dos entidades federativas empiezan en la primera semana de enero del año de 2023. Estamos a 5 o 6 semanas de que empiecen esos procesos. Podrían operar, si se aprobaran en un extremo, a el proceso electoral del 2023-2024, el federal y los locales concurrentes. Pero aquí fundamentalmente lo que ha generado esta enorme preocupación es esta reforma que es, en la opinión de muchos de nosotros, regresiva. Perfecto. Vamos a seguir con el tema. Vamos a regresar para hablar de esta marcha a la que nos convocamos los ciudadanos, los resultados de la misma y cuáles pueden ser sus alcances. Hacemos una pausa, estamos en A Fondo. Deben ser como unos 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125,000. Bien, agradezco a Arturo Sánchez el haberse incorporado a esta mesa. En la primera parte del programa, Arturo Sánchez, hicieron el favor de ilustrarnos sobre la reforma electoral, tanto María Marván como Marco Baños. Agradecemos a Arturo Sánchez, es profesor, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey y también fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, Arturo, gracias. Al contrario, Maite, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, vimos... Un honor estar con Marco y con María en este espacio. Vimos hace unos segundos imágenes de esta marcha y bueno, vimos algo ya de la guerra de cifras. Ustedes son personas que conocen las leyes y que saben la importancia de las leyes y que conocen de teoría del Estado. ¿Qué se puede decir de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno que cotidianamente descalifica de manera agresiva y violenta a los ciudadanos, a una parte de los ciudadanos que no le caen bien? ¿De verdad es factible hacer eso en un país? ¿Es lógico? ¿De verdad es, como dirían en España, es de recibo? ¿Se puede aceptar que esto ocurra? Arturo, si quieres empezamos contigo. Mira, es muy lamentable y hay evidentemente muchas veces que los presidentes y los primeros ministros de los gobiernos tienen que salir a defender sus propuestas, sus políticas. Eso no es extraño. El problema es cómo hacerlo, porque lo que se pierde en este tipo de discurso es la concepción justamente democrática. El primer mandatario de cualquier tipo de país, de cualquier sistema parlamentario, presidencialista y demás, descalifique a quien son sus gobernados. Sean poquitos, sean muchos. Tienes mucha razón. La guerra de cifras es realmente
un ir y venir de números y que hasta softwares hay para contar cuántas gentes había. Eso no es lo importante. Lo importante es que una parte de la ciudadanía se expresó y mandó mensajes al gobierno, a los partidos políticos, a los demás ciudadanos, diciéndoles esto no me gusta. Y eso es muy respetable. Que de ahí a los que fuimos a las marchas nos llamen corruptos, clasistas, racistas, etcétera, 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 pues es un despropósito que no le hace bien al propio gobierno en su pretensión. Tiene todo el derecho de mandar una iniciativa de reforma constitucional, tiene todo el derecho de mandar una iniciativa de reforma legal y tenemos todo el derecho de decirle, señor, no nos gusta. Y eso es lo que hay que respetar en cualquier democracia. En cuanto a la manifestación, sí se debía haber entendido la oposición de los ciudadanos que salieron a marchar a la forma en la que gobierna el actual presidente. ¿Sí era de entenderse? ¿Era fácil entenderlo? María. Perdón. Vas, Marco. Vas, Marco Baños. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que esta es una marcha muy importante y como bien señala Arturo, más allá de los números, hay que ver los significados que tiene la marcha. Estamos hablando de una cantidad impresionante de personas que provienen de muy diversos ámbitos profesionales, de actividades personales muy diferentes. A mí me tocó ver con mucha emoción que había personas en sillas de ruedas trasladándose en la marcha. Me tocó ver una cantidad impresionante de jóvenes que también estuvieron ahí. Había familias que iban con sus niños, había jovencitos seguramente de primaria o de secundaria con cartulinas que tenían algún tipo de consigna diciendo que querían conocer la democracia cuando ellos fueran adultos y por eso defendían al INE. Me tocó también pues ver a muchas personas que hemos trabajado en el ámbito electoral, pero creo que de parte de todos los que marchamos hubo un enorme respeto. Sí hubo consignas, pero fueron muy respetuosas, fue una manifestación estrictamente respetuosa y creo que lamentablemente el presidente de la República ha utilizado un discurso de descalificación en contra de los que no piensan igual que él, pero desde que inició su mandato prácticamente. López Obrador se ha seguido comportando como que si fuera todavía un dirigente de la oposición y no el jefe del Estado mexicano. Y utiliza un discurso que polariza, que confronta, que adjetiva a las personas que opinan diferente a lo que él está proponiendo. Ha sido muy lamentable la cantidad tan impresionante de adjetivos y luego sobre todo que el día de ayer se le notaba claramente molesto con el resultado de la marcha y además enojado con el número de las personas. Para él sí fue algo muy significativo porque se le demostró que no es el único dueño de la calle y que los ciudadanos también podemos ir a expresarnos a la calle, como ocurrió recientemente también ahora en estos días en España, que tuvieron una manifestación importante sobre una serie de medidas que ha tomado el gobierno español. Aquí también se ha tomado la calle para decirle al presidente que no estamos de acuerdo con su iniciativa de reformas en materia electoral. Pero creo que de manera muy importante también se ha generado un mensaje, y en eso también coincido con Arturo, a los partidos políticos. Particularmente yo lo quiero decir así, un mensaje al PRI, que lamentablemente traicionó en otro momento lo que ellos mismos dijeron, no aludo a un compromiso específico con nadie, sino ellos mismos dijeron que no apoyarían la militarización del país y al final en la búsqueda de impunidad por parte del dirigente nacional, pues terminó no nada más apoyando, sino impulsando la reforma constitucional que amplía el plazo del ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública. Así que ese mensaje me parece muy claro. Y además, varios de los videos que, por cierto, duros pero respetuosos, le exigieron en la calle ahora que se presentó en la marcha, pues que cumpliera con su palabra de defender a la institucionalidad democrática que tenemos en el país. Pero yo creo también que en el trasfondo de esto, sí es, por supuesto, muy preocupante para todos nosotros que se atente contra la autoridad electoral.
pero también hay un desacuerdo amplio con un conjunto de políticas públicas del actual gobierno y sobre todo con esta actitud permanente de estar descalificando, de estar confrontando este esquema malsano que tiene López Obrador de poner listas de personas, por ejemplo, aludir a la esposa del presidente Calderón, que es diputada, por cierto, es una persona que forma parte del poder legislativo y que por consecuencia es una persona que puede revisar y opinar sobre la gestión gubernamental, o lo que hizo también con la senadora Claudia Ruiz Massieu, que me pareció francamente pues de muy mal gusto lo que hace López Obrador, por no decir de muy poca educación, referir a ese conjunto de personas que están en su derecho de manifestarse en contra de lo que él está poniendo y haciendo. ¿Qué otro mensaje se lanzó? A mí me parece que es muy interesante. Tú mencionabas el mensaje para el PRI, pero yo creo que también para el resto de los partidos de oposición a Morena en este momento. De decir, la gente sale a las calles, la gente, me acuerdo, ciencias políticas decíamos, a ganar la calle, la gente ganó la calle precisamente y le demuestra a los partidos de oposición que hay ciudadanía, que hay una oposición legítima, real, que es un derecho legítimo ciudadano y que lo que podrían hacer ellos era aprovechar esta oposición ciudadana para plantear, si es que todavía les interesa, además porque todavía nuestro sistema electoral no cambia y necesitamos de los partidos políticos para poner líderes que encaucen estos malestares. María Marván. A ver, yo creo que parte del enojo del presidente es que por primera vez se dio cuenta que después de 4 años de estar sembrando vientos, cosechó tempestades. La polarización ha sido su caballito de batalla y el tono de su discurso desde el primer día. Él se entiende a sí mismo del lado de los buenos y se enfrenta a los demás descalificándolos. Y resulta que hoy muchos de esos demás se le salieron a la calle y resulta que fueron bastante más de los que él esperaba. Con toda honestidad, ni quienes estábamos de acuerdo con la marcha pensábamos que íbamos a tener tantas marchas tan concurridas. Sí. Porque no se nos puede olvidar, claro, la de la Ciudad de México fue la más impresionante, Reforma en sí mismo impresiona, pero tuvimos marchas en más de 50 ciudades. Y creo que eso no se nos puede olvidar y esa es parte de su preocupación. La verdad es que a nadie que le interese la democracia y la vía democrática puede estar de acuerdo con las vías polarizantes. Como mujer, además, tengo que decir otra cosa que me indigna muchísimo. El presidente se ha referido a muchas personas por nombre y apellido, lo cual, como bien dice Marco, es propio de un sistema dictatorial y desde luego no de un sistema democrático. Pero tanto de Margarita Zavala como de Claudia Ruiz Massieu, a una la refirió como la esposa de y a la otra como la hija de. La misoginia, perdón, no tiene otro nombre, la misoginia es intolerable y las mujeres de cualquier signo político y aun cuando no tengamos signo político debemos denunciarla. Y es una vez más otra demostración de la misoginia que se ejerce y se predica y se vive en esas conferencias matutinas. Además contradice, ayer me llamaba la atención la cantidad de veces que el presidente mencionó la fraternidad, ¿no? Que él busca la fraternidad, vaya, en una abierta contradicción a su cotidiana verborrea matinal en contra de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos que no nos gusta estar arrodillados poniéndole incienso. Me gustaría, Arturo Sánchez, ¿qué otra lectura te dejan las marchas? Porque sí, no fue una, fueron muchas, incluso tuvimos oportunidad de ver en redes sociales imágenes de ciudadanos mexicanos que se plantaron frente a las embajadas de México en otros países para que se hiciera llegar también su malestar por las políticas aplicadas aquí en nuestro país.
A ver, yo creo que de la marcha hay algo que sí me gustaría comentar, que fue el discurso de José Woldenberg. Creo que el discurso de Pepe logró, a ver, hay muchos errores logísticos, se ha criticado mucho, mucha gente llegó cuando ya Pepe se había ido, el discurso se dio muy temprano, antes de que llegaran muchos contingentes, había gente saliendo todavía cuando ya estaban hablándose, pero creo que podemos, con la tecnología actual en redes sociales, revisar lo que dijo Pepe. Y creo que hay una serie de elementos muy importantes. Y uno es rescatar la historia de la transición hacia la democracia. Esto no fue un momento. El INE de hoy no se construyó en los últimos 3 años. Esta es una historia que se fue construyendo, número uno. Número dos, creo que también es importante el mensaje a todos, porque él empezó su discurso diciendo, ciudadanos todos. Aquí habemos gentes de diferentes tipos, colores, sabores, etcétera. Todos somos ciudadanos de México. Y eso es muy importante, porque lo que estaba defendiéndose es a una institución que es querida por diferentes ciudadanos y que pensamos que la democracia tiene un valor. Y en tercer lugar, creo que este llamado a todas las fuerzas electorales, y dijo 2 veces, a todos, inclusive Morena, ¿sí?, a reflexionar claramente, porque no podemos estar a las expensas de la voluntad de una persona. Y lo que pasó hoy es muy grave, porque el presidente básicamente dijo, no puedo pasar la reforma constitucional, entonces voy a mandar mi iniciativa que sí va a pasar. O sea, el Estado soy yo y las leyes se hacen como yo digo. Eso es lo peligroso. Eso es lo que está en riesgo en este momento. Y eso es producto de la marcha que sí, como bien dice Marco, enojó al presidente. Y además esta iniciativa que plantea un legislador de Morena pidiendo la reelección presidencial, ¿no?, para estar en concordancia con los países de América Latina que ya la han establecido. Esto me parece también muy, muy preocupante y que viene dándose después de esta manifestación ciudadana en contra de lo que está haciendo el actual gobierno. ¿Comentarios a este respecto? Sí, Arturo, continúa. No, Marco, por favor. Bueno, yo creo que sí es un tema muy peligroso. Se hable de reelección porque el propio López Obrador hace algunos días mencionó y utilizó un concepto incluso que no tenía nada que ver con la reelección, sino usó la expresión extensión del mandato. Empezó por ahí que al principio de la administración sí se había reflexionado sobre ese particular, pero que al final de cuentas pues él es juarista, él respeta el voto y las instituciones, etcétera, en su discurso, por supuesto. Y también no debemos dejar pasar por alto que en algún momento el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, intentó con una serie de subterfugios y reformas constitucionales estatales ampliar su mandato. El voto popular se lo había dado por 2 años, fue un gobierno de transición. Y sin embargo él quiso ampliar hasta casi los 6 años que según él le correspondían cuando la elección había sido por 2. Ese tipo de ensayos que hizo Morena, pues sí generaban una tremenda suspicacia respecto a las intenciones que se podían tener desde la presidencia de la República. Pero creo que sería en este momento algo absolutamente terrible. Y lo más grave de todo, en mi opinión, es este juego pernicioso que tienen los diputados y los senadores del grupo parlamentario que son afines sin más a Morena, que se han vuelto de nueva cuenta una caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Hacen y deshacen y son operadores de instrucciones prácticamente del presidente. Y nosotros veamos la propia actitud que el presidente tiene. Por ejemplo, en las mañaneras, cuando se refirió a la posibilidad de que la marcha desembocara en el Zócalo, porque estuvo provocando mucho que eso ocurriera, porque en su cálculo sería una marcha con muy poca gente y no se hubiera llenado el Zócalo en lo que él consideraba. Y de hecho lo volvió a decir, contradiciendo, por cierto, a Martí Batres, que oficiosamente dijo son 10,000 o 12,000. Sí.
pero López Obrador dijo, fueron 50 o 60,000 y el Zócalo se llena con 125,000, fue lo que dijo ayer en la mañanera. Pero el hecho concreto es que si López Obrador señala alguna cosa en la mañanera, pues luego sale algún diputado, algún senador de Morena o del Verde o del PT y quieren inmediatamente convertirlo en ley para poder complacer a Andrés Manuel López Obrador. Esa parte a mí me parece muy riesgosa porque han aplicado de su responsabilidad de ejercer los mecanismos de control que en una democracia deben tener los poderes que tienen funciones y atribuciones distintas unos de otros. Además, no sé, yo creo que la abyección debería ser ilegal, sobre todo llevada a los niveles a que lo han llevado los legisladores del partido en el poder. Me parece que debería ser considerado un delito. A ver, difícilmente podría ser considerado un delito, pero entiendo lo que estás diciendo y creo que hay que recalcar que con todo el proceso de transición, lo que logramos fue precisamente no tener una presidencia imperial. Lo que logramos fue que el presidente pudiera seguir siendo poder ejecutivo. El poder ejecutivo constitucionalmente sigue siendo poderoso en México, pero que tuviera un contrapeso en el poder legislativo, en donde estaría representado, por supuesto, su partido, pero donde está representada la pluralidad de los mexicanos. La verdad es que es muy peculiar, Maite. Llevamos como 8 o 10 años peleándonos con las cuotas y si los indígenas merecen cuotas y si la población trans merece cuotas y si... no sé, a varios grupos vulnerables, y resulta que lo que estamos desdibujando es el valor de la representación política de las oposiciones políticas, que es para lo que nació el Congreso. Entonces tenemos una serie de legisladores que en realidad son focas de circo, que se dedican a aplaudirle al presidente. Y luego además inclusive hasta lo meten en bretes porque quieren ser más papitas que el Papa y es como un concurso a ver quién dice la tontería más grande. Ya no hablemos de ilegalidad, ya no hablemos... Entonces, sí tenemos un problema de pensar o de ver cómo se está atacando el pluralismo mexicano cuando desde 1977 hasta 2018 son los únicos años en nuestra historia en las que hemos apreciado el pluralismo y nos hemos sentido orgullosos de ser mexicanos y mexicanas, pensar distintos y podernos sentar a la misma mesa. La mesa de la familia o la mesa de poder en las decisiones importantes del Estado. Valiosísimo lo que acaba de decir María Marván, porque sí, es la síntesis de lo que nos ha dado esta democracia, ¿no? Esta posibilidad de convivir todos juntos y darnos la mano. Voy a hacer una pausa y regreso para que platiquemos un poquito, para que nos platiquen si hay algo que modificarían de la actual ley electoral y qué sería esto para alcanzar a lo mejor un nivel más alto de democracia que la que tenemos. Hacemos una pausa, estamos en A Fondo, acompáñenos. Bien, estamos de regreso y yo les había planteado a María Marván Laborde, a Arturo Sánchez y a Marco Antonio Baños si nos podían platicar algo de lo que ellos piensan que podría modificarse de la actual ley electoral para que nuestra democracia siga avanzando y se siga consolidando. María, empiezo contigo. Pues mira, a riesgo de parecer muy conservadora, yo diría, ahorita no toquen la ley. Hay cosas que podemos discutir, hay cosas que podemos mejorar, pero no en esta coyuntura. Las cosas hay que hacerse en el momento preciso. Y ahorita son tantas las tentaciones de vulnerar las instituciones electorales que nos han garantizado
democracia que yo diría no es el momento. Después del 24 podemos a lo mejor pensar cómo simplificar el modelo de comunicación política, cómo acercar a los partidos a la ciudadanía, ver si les podemos dar algún tipo de incentivo para que reciban menos dinero público y sus propias militancias tengan obligación de mantenerlos. Es decir, no quiero entrar en la lógica de tenemos una ley perfecta y lo que hemos construido ya está escrito en piedra como las tablas de la ley de Moisés. Lo que quiero decir es, no es el momento, porque efectivamente la ley electoral, el INE y los tribunales, y no hablamos de los soples, pero esos los quieren desaparecer completamente, no nada más quitarles la autonomía, están de tal manera bajo amenaza que yo en este momento no discutiría mejoras a la ley, porque es abrir la caja de Pandora. Interesante planteamiento. Marco Baños. Yo coincido con María. Hace quizá unos 7, 8 meses estaba más optimista que si venía en la etapa de la reforma se podría trabajar con algún esquema de consensos y pensar en resolver problemas de la logística electoral que hoy día son muy graves. Pero me parece que el entorno no es propicio, es un entorno que no permite una reforma consensuada entre los diversos actores políticos, no sería una reforma incluyente y solamente estaría respondiendo a la visión de una sola persona y de un grupo. Y por consecuencias también soy de la idea en este momento de que mantengamos el orden jurídico como está, el sistema electoral como está, que al final de cuentas, como bien ha dicho Lorenzo Córdoba en forma reiterada, pues ha sido un sistema que funciona y que permite que las elecciones se desarrollen con garantías de calidad, con imparcialidad, con autenticidad y con un respeto absoluto al voto. Creo que sí es más importante esperar a que se desahoguen las elecciones hasta el 24 y después vemos cómo están las condiciones para revisar con mucho detalle normas electorales que por naturaleza son evidentemente normas que se pueden desactualizar y que necesitan ciertos ajustes para volver a atender los problemas que la realidad va imponiendo poco a poco. Arturo Sánchez. A ver, Maite, estás hablando con 3 consejeros, ex consejeros electorales. Nosotros sabemos lo que es estar en esa mesa y sabemos que hay discusiones entre los consejeros con diferentes puntos de vista, con diferentes interpretaciones de la ley, y sabemos que muchas veces nos habría gustado que la ley fuera más clara y más precisa para poder tomar decisiones con mayor certeza. Los 3 estuvimos en esa mesa, tuvimos como presidentes a diferentes personalidades, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdoba, y sabemos que el debate de la interpretación de la ley siempre es complicado y da para mucho. Bueno, dicho eso, creo que María y Marco tienen razón. Lo que se nos propuso, y es quizá lo que genera la gran preocupación, es no solamente una reforma electoral. Se trata de una propuesta de reforma integral, incluso al sistema de representación de los mexicanos. Cuando se piensa en cambiar la Cámara de Diputados, su composición, su tamaño, o la Cámara de Senadores, no estamos hablando de elección, estamos hablando de cómo nos queremos representar. Si al mismo tiempo piensas en cómo cambiar las normas para que el sistema de partidos tenga más o menos financiamiento, se comunique de una forma o de otra, y luego le agregas procedimientos electorales que se pueden mejorar, urna electoral, pero también otro tipo de procedimientos, formas de organizar la elección. Y 4, al mismo tiempo quieres cambiar la forma como están constituidas las autoridades electorales, estás hablando de una reforma de mucho poder, de gran calado. Eso no se hace nada más por una persona que lo proponga. Por eso yo coincido, no es el momento para una reflexión de este tamaño que se requiere. Necesitamos madurar muchos elementos, evaluar. Yo incluso he pensado, observemos la elección del 24 con estas reglas.
Pongamos a grupos a que revisen cómo se están aplicando todas estas normas y revisemos qué es perfectible. Seguramente habrá muchas cosas, muchas. ¿Sí? Pero no de bote pronto cuando estamos a menos de un año de que inicie el proceso electoral para elegir nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Gracias, María Marván. Gracias, Arturo Sánchez. Gracias, Marco Baños.